Bendiciones, hermanos. Llegamos a la clase número 3 de Panorama del Antiguo Testamento aquí en el Seminario Teológico Talmud. Y en esta clase vamos a seguir viendo algunas informaciones ainda de los libros del Pentateuco, como hemos empezado a ver en la clase anterior. Entonces, siguiendo aquí, vamos a conocer, concluimos la clase número 2, hablando de las fiestas y de los días y fiestas y de los sacrificios. Hoy día vamos a empezar tocando el tema del tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? ¿Cómo se presentaba el tabernáculo? Y obviamente lo que significa el tabernáculo también. Cuanto al tabernáculo, encontramos las informaciones en Éxodo capítulo 25 hasta el capítulo 40. Los egipcios tenían muchos templos, pero Israel tenía solo un lugar de adoración. Bezaleel y Aholiab estaban encargados de construir el tabernáculo. Estos hombres estaban llenos del Espíritu de Dios y de conocimiento. O sea, fue Dios mismo quien llamó, separó y llenó a estos hombres del Espíritu Santo para que pudieran hacer todas las cosas del tabernáculo conforme el modelo que Dios había dado a Moisés ahí en el Sinaí. El tabernáculo en sí era de 13,7 metros de largo y 4,6 metros de ancho, o más o menos 14 por 5. Se componía de dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. La entrada del tabernáculo daba al este. El lugar santo era de 9 metros por 4,6 metros. Un velo o cortina gruesa separaba esse lugar del lugar santísimo, que era un cuadrado de 4 por 6 metros de cada lado. Alrededor del tabernáculo había un patio o área abierta con una cerca. La cerca medía 137 metros de largo y una entrada de 9 metros de ancho. Dentro de esta cerca estaba el altar donde la gente traía sus sacrificios. Este patio era también llamado de atrio. Entre el altar y el tabernáculo había una fuente grande de bronce. Ahí los sacerdotes se lavaban cuando se preparaban para ofrecer los sacrificios. Al lado derecho del lugar santo, o sea, ya adentro del tabernáculo, estaba la mesa del pan para los sacerdotes. Al lado izquierdo, el candelabro de oro, y enfrente al velo del lugar santísimo estaba el altar del incienso. El arca del pacto estaba en el lugar santísimo y era el objeto más sagrado en Israel. Dos figuras de querubines de oro fueron hechos sobre la tapa del arca, extendiendo sus alas sobre el propiciatorio, lo cual recordaba a los israelitas la presencia de Dios. A diferencia de las naciones pecadoras, los israelitas no tenían imagen de Dios, pero su gloria estaba en el tabernáculo. O sea, Dios mismo no había ordenado y no aceptaba ninguna imagen. En los 10 mandamientos estaba muy claro que no debería se hacer imagen de nada, ni del cielo, ni de la tierra, ni del mar, y mucho menos adorar a estas imágenes. Entonces, no había una imagen de Dios y esto obviamente sería completamente imposible porque nadie nunca ha visto la cara de Dios o la forma de Dios. Y sabemos que Dios es espíritu, por tanto no tiene un cuerpo físico. Él puede manifestarse, que son incluso llamados de teofanías, las manifestaciones de Dios, visibles para algunos hombres, pero nunca se ve como Dios de hecho es, porque Dios es espíritu. Entonces sería imposible que los israelitas también
tuvieron una imagen de Dios, ¿ok? Pero la gloria, la presencia de Dios estaba en el tabernáculo y todos tenían plena conciencia de la presencia de Dios, de la gloria de Dios ahí en el tabernáculo en medio de los hijos de Israel. Con el transcurso del tiempo, se guardaron en el arca los siguientes objetos: los 10 mandamientos, como Dios ordenó, una vasija de maná y la vara de Aarón que floreció. El sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo solo una vez por año. Esto era en el día de expiación. Se paraba ante el arca del pacto y ahí ofrecía el sacrificio de sangre por los pecados de la nación de Israel. El tabernáculo indicaba que el Señor, el Santo Dios de todo el universo, quería encontrarse con el pueblo, pero la gente tenía que arrepentirse y llegar a él por la fe. También el tabernáculo señalaba que la gente debía venir a Dios del modo que él indicó que lo hiciera. O sea, el hombre no podría presentarse delante de Dios de cualquier manera. Había que hacerlo de la forma como uno podría ser agradable y aceptable delante de Dios. Entonces, en líneas generales, el tabernáculo indicaba la presencia, la santidad del Dios de todo el universo y que este Dios deseaba tener comunión, relacionarse con su pueblo. Ahora, el requisito, como hemos visto, incluso para el ofrecimiento de los sacrificios, siempre era arrepentirse y todo debería ser hecho por la fe. Entonces, aquí tenemos una foto que nos muestra cómo estaban organizados, cómo era organizado el campamento de Israel mientras estaban ahí por el desierto y mientras la nube que representaba la gloria de Dios no se ponía en marcha. Y ahí entonces todos tenían que marcharse cuando la nube se salía de arriba del tabernáculo para marchar. Y ahí vemos, ustedes pueden ver aquí, no sé si logran ver la flechita aquí de la computadora, pero aquí al centro es a donde estaba el tabernáculo. A frente del tabernáculo estaban la tienda de Moisés y de Aarón. Aquí alrededor, en esas 3 partes, en este color como que café, estaban los hijos de Aarón. Un hijo se quedaba, los descendientes, las familias de uno de los hijos se quedaba de un lado, al sur, otro se quedaba al occidente, perdón, y otro se quedaba al norte. Y la frente del tabernáculo, la puerta del tabernáculo quedaba al oriente. La tienda de Moisés y de Aarón estaban aquí delante del tabernáculo al oriente. Y después alrededor, entonces, están todas las otras tribus de Israel. Observen que aquí tenemos 3 tribus que estaban al sur, 3 tribus al oriente, perdón, al occidente, 3 tribus al norte y 3 tribus al oriente. Entonces observamos que el campamento era muy bien organizado. Ustedes pueden ver aquí por estos dibujos que la bandera, aquí esta parte del medio, era donde se quedaba la bandera de cada una de las tribus. Y entonces observen cómo la organización del campamento era una cosa perfecta, muy organizada. Entonces, así se veía cuando Israel acampaba en algún lugar por el desierto. Y observe que la presencia de Dios, representada aquí por el tabernáculo, estaba en centro. Y esto nos enseña que Dios tiene que estar al centro, en el centro de la vida de cualquier persona.
él es el más importante, el principal. Entonces, aquí por esta foto tenemos una idea de cómo se organizaba en el desierto las tribus de Israel alrededor del tabernáculo que se quedaba aquí al medio. Seguindo, aquí tenemos también para que podamos ubicar mejor cuáles eran las tribus y quién estaba dónde en la organización del campamento, ¿cierto? Entonces vamos a empezar aquí por la parte del medio, al centro. Aquí tenemos el tabernáculo. Entonces, aquí se quedaba, era un lugar que estaba cercado, no era abierto, era cercado. Aquí en medio estaba el tabernáculo. Aquí à frente estava a tienda de Moisés e de Aarón. Aquí al sur estaban los hijos de Coat, acampados aquí. Al occidente ou al fondo estavam os hijos de Gerson e al norte estavam os hijos de Merari. Aqui também há uma ideia de quantas pessoas mais ou menos componiam o grupo de cada um desses descendentes. Então, se observe que Coate havia provavelmente mais ou menos 8.600 pessoas, dos descendentes de Gerson havia mais ou menos 7.500 e de los hijos de Merari mais ou menos 6.500. Y ahí cuando vamos ahora, entonces aquí alrededor son la tribu de Leví, porque son los hijos de Aarón, ¿ok? Aquí son los levitas que están exactamente, tenían la responsabilidad del servicio, de armar y desarmar el tabernáculo y también tenían la responsabilidad de guardar el tabernáculo. Eram também os vigilantes, ok? Aí, alrededor, então, estão as tribos, e aqui podemos ver quais eram as tribos que estavam em cada uma das partes. Empecemos aqui por la parte oriental, que era a parte que estava à la frente do tabernáculo, à la puerta do tabernáculo. Aqui estavam a tribo de Issacar, a tribo de Judá e a tribo de Zabulón. Al sur estavam a tribo de Simeón, la tribu de Rubén y la tribu de Gad. Al occidente estaba la tribu de Manasés, de Efraín y de Benjamín. Y al norte la tribu de Aser, de Dan y de Neftalí. ¿Ok? Y aquí también más o menos cuántos habitantes, cuántas personas hacían parte de cada una de estas tribus. E se você desse cálculo, mais ou menos, vai ver que a quantidade de pessoas em cada uma dessas partes, desse grupo de 3 tribos que cercavam o tabernáculo, vai ser mais ou menos o mesmo número de pessoas. Não é um número exato, mas mais ou menos que estavam responsáveis por guardar el tabernáculo, ¿cierto? Então, estavam aí ao redor. Agora, aqui, neste outro gráfico, temos uma ideia de quando o tabernáculo havia que ser desarmado, quem estava encargado de cada uma das partes do trabalho e como deveria ser o plano de marcha quando Israel tinha que movimentar-se, tinha que sair de uma parte para ir a outra parte, conforme a nuvem orientava a marcha do povo, certo? Então, vemos que os levitas tinham a responsabilidade de levar o arca del pacto. Aqui eram os primeiros. Eram os que iam adelante, eram os primeiros que saliam e empezavam a marchar. Seguidos de ellos iban entonces las tribus de Judá, de Issacar y de Zabulón. Después entonces venían los gersonitas,
y los meraritas que le llevaban el tabernáculo, la tienda, o sea, las tablas, las columnas, las cortinas, todo lo que era necesario para armar la tienda, el tabernáculo. Seguido de ellos venían, marchaban la tribu de Rubén, de Simeón y de Gad, que eran las tribus que estaban vamos a ver, al norte o al sur. Eran las tribus que estaban al sur, ¿cierto? Entonces, iba el arca, después las tribus que estaban aquí al occidente, al oriente, perdón, después las tribus que estaban al sur. Y ahí los coatitas llevaban los muebles del tabernáculo. Entonces ellos estaban responsables por llevar el candelabro, la mesa, el altar de incienso y todos los muebles que hacían parte del tabernáculo del santo lugar. Seguidos iban las tribus de Efraín, Manasés y Benjamín, que estaban al occidente, y Dan, Aser y Neftalí, que estaban al norte. Entonces, de esta forma, siempre era la organización de cómo los ejércitos las tribus de Israel marchaban cuando tenían que se movimentar, tenían que cambiar de lugar en el desierto. Observen que todo es con una perfecta organización. Y vemos también cómo la distribución, el lugar, la secuencia como cada una de las tribus debería marchar, era también una forma de protección para toda la gente en el desierto, para todo Israel. Aquí tenemos un otro dibujo que es como si fuera una planta de un lugar, y es de hecho una planta, es la planta del tabernáculo. Entonces aquí podemos ver que el tabernáculo, lo que llamamos de tabernáculo, porque en verdad el tabernáculo era esta parte aquí que vemos en amarillo. Esto era el tabernáculo, pero suele se llamar todo este espacio aquí de tabernáculo. Entonces ele estava formado de 3 partes. Esta parte aqui, que era chamado de átrio ou pátio, era a parte externa e que não estava bajo o cubierto de la tienda, ok? Estava al aire livre. Depois venia o santo lugar, que era a primeira parte de la tienda, del tabernáculo, e depois o santíssimo lugar, que era a última parte, a parte mais adentro del tabernáculo. Y pode-se observar también que, por ejemplo, el atrio era más grande, más amplio. Después el santo lugar ya es más chico, un poco más pequeño, y el santísimo lugar aún más pequeño. Entonces, aquí en el atrio, aquí estaba una cortina que cerraba la puerta, só había esta entrada en el tabernáculo. Entonces, aquí había una cortina, más adelante vamos a ver lo que significaban esas cortinas. Aquí era la puerta. Aquí es el altar de bronce, a donde se hacían los sacrificios, y aquí estaba la fuente, a donde los sacerdotes deberían lavarse, limpiarse, para poder ofrecer los sacrificios. Aquí en la entrada de la tienda del tabernáculo había 5 colunas. Una, aquí vemos 3 aquí al medio, y aquí en cada una de estos rincones aquí, extremidades, había otra coluna. Então, haviam aqui 5 colunas, certo? E, segundo alguns, estas 5 colunas representam exatamente os 5 livros de la ley del Pentateuco, ok? Aqui também havia uma cortina, vamos ver mais adelante o significado dessa cortina, e aqui estamos en el santo lugar. El santo lugar tinha 3 piezas, 3 muebles, podemos dizer assim.
Aquí al norte se quedaba la mesa de los panes de la proposición, que una vez a la semana se tenían que cambiar estos panes. Aquí al sur quedábase el candelabro y aquí al centro, al frente del lugar santísimo y del arca estaba el altar de incienso. Aquí otra vez en esta parte donde se separaba el santo lugar del santísimo lugar, había 4 columnas. Y estas 4 columnas, según algunos, representan los 4 evangelios. Y entonces es una alusión de la gracia de Dios y de la posibilidad de acceso al hombre delante de Dios. Aquí también había una cortina, exactamente esta cortina fue la que se rompió de arriba abajo cuando Jesús murió en la cruz. Era una cortina, un doble velo, era muy gruesa, muy pesada y era imposible que uno la tomara y la rompiera. Pero dice la Biblia que este velo que hacía exactamente la separación entre el santo lugar y el santísimo lugar se rompió cuando Jesús murió en la cruz. Y aquí entonces en el santísimo lugar es donde quedaba el arca del pacto. Era el lugar de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, y era el lugar a donde Dios hablaba con el sumo sacerdote y se manifestaba a él. En este lugar, el sumo sacerdote solamente podría entrar una vez al año con sangre que había ya ofrecido los sacrificios por sí mismo, por Israel, y entonces entraba ahí con sangre y tenía que aspergir el sangre en la tapa de esta arca, y esta tapa se llamaba propiciatorio. Y entonces, si Dios aceptaba el sacrificio, el sacerdote lograba salir de ese lugar y volver normalmente aquí al santo lugar y a las demás actividades. Si Dios no aceptaba el sacrificio, entonces el sumo sacerdote moría. Pero la Biblia no nos relata ningún evento, ninguna vez de que algún sumo sacerdote tenga sufrido la muerte aquí en el Santísimo Lugar. Sabemos sí que hubo algunos sacerdotes, no sumos sacerdotes, sacerdotes que sí murieron aquí en el Santo Lugar porque llevaron fuego extraño aquí en el lugar santo, específicamente en el altar de incienso, ¿cierto? Entonces aquí tenemos una idea de cómo era el tabernáculo en la parte de adentro. El atrio con el altar de bronce y la fuente, el santo lugar con la mesa de los panes, el candelero o candelabro y el altar de incienso y el santísimo lugar con el arca. Las 5 columnas aquí en la entrada del santo lugar representan los 5 libros de la ley o la Torá, el Pentateuco, y las 4 columnas aquí en la entrada del lugar santo al santísimo representan los 4 evangelios. Seguindo, vamos entonces ahora a conocer un poco el significado de cada una de las piezas y partes del tabernáculo. La tienda es símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. La entrada, la primera entrada, ¿se acuerdan de la primera entrada al este? Había una sola entrada frente a la mesa de los sacrificios. La entrada es símbolo de Jesús. Jesús dice en Juan 10:9, yo soy la puerta. El que entra por esta puerta, que soy yo, será salvo, dijo Jesús. Se moverá con entera libertad y hallará pastos, ¿cierto? Entonces la puerta, la única puerta de entrada al tabernáculo representa Jesús, que es la puerta. El altar de bronce para los sacrificios.
También simboliza a Jesús el sacrificio perfecto y sin mancha. Esto podemos ver en Hebreos 9, versículo 13 y 14, que dice, la sangre de machos cabrios y de toros y las cenizas de una novilla rociada sobre personas impuras las santifican de modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así, cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. La fuente o lavacro. Los sacerdotes se lavaban las manos y los pies en la fuente como símbolo de la limpieza necesaria antes de entrar al lugar santo. Puede ser un símbolo del bautismo, la necesidad de nacer del agua. Ahora tenemos que nos acordar que el bautismo no limpia a nadie. El bautismo es simplemente una ordenanza que refleja la limpieza, lo limpio que ya estamos porque hemos creído en Cristo. Entonces, el lavacro también representa la palabra de Dios, que es la que nos limpia de toda suciedad. ¿Ok? Entonces, y también la necesidad de nacer de nuevo. O sea, quien no nace de nuevo no puede estar limpio en la presencia de Dios. Juan 3:5 dice, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Ahora, otra vez debemos de nos acordar que cuando Jesús dijo aquí, quien no nazca de agua, no está hablando de agua en el sentido literal de agua como nosotros utilizamos, por ejemplo, para tomar, ¿cierto? Está hablando agua, aquí es una referencia a la palabra de Dios. La mesa de los panes. Esta mesa servía, y ahora se acuerden que la mesa de los panes ya está dentro, en la parte de adentro, en la primera parte del tabernáculo, que es llamado de santo lugar. Esta mesa servía como recordatorio de la provisión constante de Dios para el pueblo durante los 40 años que vagaron por el desierto. Provisión de alimento, de su presencia y de protección. La mesa también habla de Jesús, el pan de vida. Juan 6:35 nos dice, yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. El otro mueble que estaba en el santo lugar era el candelabro. Esto significa que Jesús es la luz del mundo. Juan 8:12 dice una vez más, Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. También puede representar la palabra de Dios que alumbra nuestro camino, como dice el Salmo 119, versículo 105. Y la gloria del Señor que trae luz espiritual a nuestras vidas y nos muestra a Jesucristo. El altar de oro para el incienso, perdón. Aquí era donde el sacerdote presentaba las oraciones del pueblo ante Dios. Ahí intercedía por el pueblo como Jesús intercede por nosotros. Esto podemos leer en Juan 17, versículo 9. Ahí Jesús está orando por los discípulos y por todos aquellos que aún iban a creer. También capítulo 14, versículo 16. Habla también de las oraciones de los santos subiendo ante el trono de Dios. Esto vemos en Apocalipsis capítulo 8, donde Juan nos dice que en la visión que tuvo, vio que alguien tomaba un incensario que estaba lleno de incienso y este incienso representaba la oración de los santos, o sea, del pueblo de Dios, de los que fueron salvos, ¿ok? Entonces vemos cómo todo en el tabernáculo tiene
un sentido, un significado, tenía un sentido y un significado para Israel en aquel entonces, y también vemos cómo cada una de estas partes tiene su reflejo en Cristo, es como una figura de lo que Cristo mismo iba a hacer. Y como Jesús mismo hizo, relación con los mismos elementos que estaban ahí en el tabernáculo y después en el templo también. El velo. Este separaba el lugar santo del lugar santísimo, que fue exactamente el que se rompió cuando Jesús murió. Y era muy elaborado y pesado. Habla de la separación entre la santidad de Dios y el pecado del hombre. Este es el velo que se rasgó cuando Jesús fue crucificado. Gracias al sacrificio de Jesús, los hijos de Dios somos ahora sacerdotes y podemos acceder a su presencia en cualquier momento a través de la oración. O sea, el velo que impedía que el hombre tuviera acceso a la presencia de Dios con el sacrificio de Cristo en la cruz se rompió. Esto quiere decir que ahora el camino quedó abierto, libre, y el hombre puede llegar a la presencia de Dios directamente, no necesita más de intermediarios, de sacerdotes, como era en el tiempo del tabernáculo y también del templo en Jerusalén posteriormente. El arca del testimonio que estaba exactamente en el santísimo lugar era un símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo y del pacto que había establecido con ellos. Era el lugar en el cual el sumo sacerdote ofrecía los sacrificios para la expiación de su pecado y los del pueblo. Aquí no eran los sacrificios, era la sangre de los sacrificios. Los sacrificios tenemos que nos acordar que eran hechos en el altar de sacrificio en el atrio. Aquí el sumo sacerdote traía la sangre de los sacrificios. Entonces, el sacerdote rociaba la sangre de los animales sobre el arca. Esto simbolizaba la sangre de Jesús que limpió nuestros pecados. Entonces, ¿por qué somos aceptos y podemos estar en la presencia de Dios? Exactamente por causa de la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado y que abrió el camino para que estuviéramos en la presencia de Dios. Vamos a ver ahora lo que significan las cortinas. Las cortinas, como ya hemos visto, del velo, habla de la separación entre Dios y el hombre. Las columnas. Las 5 columnas del santo lugar representan los 5 libros de la ley. Las 4 columnas del santísimo lugar representan los 4 evangelios. Ahora, obviamente, el tabernáculo estaba hecho no solamente de columnas, había también tablas, habían columnas, perdón, no era hecho solamente de cortinas, habían tablas, habían columnas, y estas tablas y estas columnas eran hechas de madera y de metales. Entonces, vamos a ver lo que significaban la madera y los metales que estaban presentes en la construcción, en la elaboración del tabernáculo. La madera que era utilizada tanto para las tablas que cercaban el tabernáculo y también para la mesa y otras cosas que fueron hechas de madera y después cubiertas de metales. Entonces, la madera y el bronce hablan de la naturaleza humana de Jesús. El bronce fue utilizado solamente en la parte de los objetos que están en el atrio. O sea, el altar de sacrificios era hecho de madera y revestido de bronce. Y también la fuente a donde el sacerdote se lavaba también era hecha de bronce.
Entonces, la madera y el bronce hablaba de la naturaleza humana de Jesús. El oro habla de la naturaleza divina de Jesús. Los objetos que están en el santo lugar y en santísimo lugar, las tablas que cercaban allí el tabernáculo, el lugar a donde estaba la tienda mesmo, había una pared hecha de tablas y ellas eran hechas de madera y revestidas de oro, ¿cierto? Y las columnas tenían, si no me equivoco, plata. Vamos a ver más adelante. Entonces, el oro habla de la naturaleza divina de Jesús. Veamos los animales para los sacrificios. Representan a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los sacrificios, el sacrificio también, los sacrificios que eran hechos allí en el tabernáculo representaban el sacrificio y la muerte de Jesús en la cruz. Y ahí vamos a ver ahora algunas fotos de una réplica del tabernáculo que está actualmente en el sur de Israel, cerca de la frontera con Egipto, en el lugar probable a donde estuvo también el tabernáculo. Entonces, aquí tenemos en esta foto estamos viendo cómo se veía probablemente el tabernáculo, porque esta reconstrucción fue hecha basada en todas las informaciones que la Biblia ofrece. Entonces, personas entendidas estuvieron estudiando, analizando y llegaron a la conclusión de que las cosas deberían ser más o menos así, como vemos ahí en estas fotos. Entonces, aquí usted está viendo esta cerca, podemos decir aquí, esta parte que apartaba, hacía una separación entre el tabernáculo, que era aquí esta tienda, y el campamento de Israel, que estaría aquí alrededor de esta área, de este espacio, ¿cierto? Y aquí afuera ya estamos viendo el atrio, a donde está el altar del sacrificio y la fuente de agua, ¿cierto? La entrada estaba aquí, en esta parte, aquí, y aquí era la entrada para el santo lugar. Esta parte aquí era hecha de columnas, ¿cierto? Había basas aquí, habían columnas, y aquí eran cortinas que estaban exactamente haciendo esta separación del tabernáculo del restante de la gente. Aquí tenemos una foto de cómo eran las cortinas aquí en la entrada. Entonces, las cortinas estaban más o menos así, con estos colores y probablemente con estas estampas, con estos dibujos, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos una idea de cómo eran las cortinas aquí de la entrada del tabernáculo. Aquí ya estamos, estamos en el atrio y aquí podemos ver más claramente de frente cómo se veía el tabernáculo. Aquí está el altar de bronce. Observe que aquí hay una rampa por donde los sacerdotes deberían subir para ofrecer los sacrificios. Observe aquí los cuernos que había aquí en los 4 cantos. Aquí están las varas. Estas varas estaban aquí para cargar este altar. Cuando tenían que cambiarse de lugar, era por estas varas que los responsables tenían que cargar. Aquí tenemos también los utensilios, los objetos que utilizaban, una pala, que eran utilizados para sacar las cenizas, etcétera, etcétera. Y aquí vemos la frente del tabernáculo, el santo lugar. Aquí usted puede ver las 5 columnas, cómo se veían. Aquí, observen. Aquí vemos la cortina que cerraba este espacio
el color de las cortinas aquí. Observe que aquí, nosotros no podemos ver, pero aquí tenemos un espacio entre la pared, aquí a partir de esta columna había una pared, aquí también, y había una distancia, un espacio de las cubiertas que estaban aquí arriba de esta tienda. Aquí vemos la fuente, ¿cierto? A donde había agua, que era de bronce. Aquí tenemos también los utensilios que eran utilizados para sacar el agua y para que el sacerdote pudiera lavarse, limpiarse. Aquí vemos otra vez de frente el tabernáculo más de cerca, aquí con la cortina un poco abierta, y ahí podemos ver aquí la mesa de los panes, aquí podemos ver, y ahí vemos más de cerca las bases de las columnas, que todo aquí era armado, se armaba y se desarmaba, entonces era mueble. Aquí las bases eran de bronce, las columnas eran de oro. Observe, aquí vamos a ver que había varias capas de cortinas, de cubiertas para el tabernáculo, y aquí las cortinas. Aquí vemos esta mesa que vemos aquí un poco clarito. Aquí vemos mejor, ¿cierto? Vemos más nítido. Entonces vemos aquí la mesa que era hecha de madera y revestida de oro. Y aquí estaban los panes. Eran 6 panes aquí y 6 panes aquí, y que representaban exactamente las 12 tribus de Israel. Y aquí otra vez usted puede ver las varas. Eran por estas varas que también esta mesa era cargada. Aquí vemos un poco de las tablas revestidas de oro que estaban aquí. En la parte de abajo, aquí vemos las basas que eran hechas de plata, y aquí vemos las tablas de madera revestidas de oro que estaban haciendo la pared adentro del tabernáculo. Aquí tenemos la foto del candelabro que quedaba-se al lado sur del tabernáculo. Aquí también vemos las basas que eran de plata, y aquí las tablas cubiertas de oro. Aquí tenemos el altar de incienso también, con los objetos que hacían parte aquí de los servicios del incienso. Aquí las varas por donde se cargaba el altar de incienso. Y ahí, aquí tenemos los dibujos, la cortina que estaba en el lugar santísimo, el velo, el que se rompió cuando Jesús murió en la cruz. Aquí vemos cómo eran los colores que tenía, y también había figuras como que de querubines aquí bordados, dibujados en las cortinas. Así se veían las cortinas. Aquí tenemos el arca del pacto, era como si fuera una caja, observen. Esta parte aquí, a donde están los querubines, que era la tapa, usted puede ver que ella está un poco afastada, un poco, permite ver aquí adentro, ¿cierto? Esta parte aqui era chamada de propiciatório, que era a tapa, e era exatamente aqui que o sumo sacerdote tinha que poner a sangre de los sacrifícios. Aqui adentro estavam as tablas de la lei, la vara de Arão, que já hemos visto, e uma muestra del maná. E também las varas por las cuales se cargava el arca. Aquí vemos también las tablas de oro, las basas de plata aquí en la parte de abajo. Aquí vemos cómo se veía probablemente las tablas de la ley, la vara de Aarón, y la muestra, la porción del maná. Aquí las ropas del sacerdote, como eran, no vamos a entrar ahora en los detalles aquí de la ropa, pero ya tiene
una idea de cómo el sumo sacerdote se vestía. Una túnica blanca, después esta otra azul, aquí el peitoral con las 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel, aquí las hombreras, la mitra, aquí en esta placa de oro estaba escrito Santidad al Señor, aquí las campanitas que daban señal de que el sumo sacerdote no había muerto cuando había entrado en el santísimo lugar. Aquí vemos ahora las cubiertas del tabernáculo. Observe que había 1, 2, 3, 4 cubiertas. La primera cubierta era una cortina de colores muy semejante a que estaba aquí en la entrada de la tienda y que estaba aquí en la entrada del atrio y la entrada de la tienda. Después había una cortina de pelo de cabra, que era esta negra que estamos viendo aquí. Después había una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, era la tercera cubierta. Y después había una cubierta de pieles de tejones, que era la última. Según algunos, estas cortinas también representan a Cristo y su obra en la cruz. La primera cortina, que era de pieles de tejones, era una cortina extremadamente fea, y cuando uno miraba la cortina no había ninguna belleza, haciéndonos lembrar lo que también el profeta dijo quanto a Jesús, que iban a mirarle y no iban a ver ninguna belleza. El rojo representa exactamente la sangre de Jesús, etc. Y vamos a ver lo que significan cada una de estas cortinas. Veamos entonces ahora. El tabernáculo de Moisés tenía 4 cubiertas donde se alocaban el lugar santo y el lugar santísimo. La cubierta que se veía estando en el interior era de 4 colores y tenía bordado querubines. Luego encima había una cubierta de pelo de cabra, luego una cubierta de piel de carnero teñida de rojo y por encima de todas una cubierta de piel de tejón, como ya hemos visto. La primera cubierta, que era con los querubines, habla de la majestad de Jesús y de Dios también. Éxodo 26:1 dice: harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. Isaías 37:16 nos dice: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que mora entre los querubines. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Entonces, la primera cortina era la cortina que estaba bordada con los querubines, y esta cortina habla de la majestad, de la gloria de Dios y de Cristo también. Esta cubierta era únicamente vista por los sacerdotes que podían entrar a ministrar en su presencia. Los 4 colores, lino blanco, azul, púrpura y carmesí, son figura de Jesucristo como hombre, Dios, Rey y Salvador respectivamente. Y los bordados de querubines, figura de creaciones sublimes donde Dios habita. La cubierta de pelo de cabra, que es la segunda cubierta, que es aquella que es negra. Su sacrificio representa el sacrificio de Cristo. Éxodo 26, de 7 a 13, no vamos a leer, por supuesto, todos los versículos, pero mencionamos aquí, citamos 1. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. La cabra es figura del pecado, de rebeldía. Jesucristo se hizo pecado por nosotros. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. La cubierta de carnero teñida de rojo, habla de la salvación, de su salvación.
Éxodo 26, 14, parte A dice, harás también a la tienda con cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo. Jesucristo es el postrer Adán, como Pablo dijo en 1 de Corintios 15, versículo 45. Y uno de los significados de Adán es teñido de rojo, lo que nos habla de su sangre derramada para salvación, de Jesús, por supuesto. Y además era piel de carnero como el sacrificio que hizo Abraham, en figura del sacrificio que hizo el Padre al dar a su Hijo unigénito. La cuarta cubierta, que era de tejones, habla de su gloria oculta. Éxodo 26, 14, y una cubierta de pieles de tejones encima. La más sencilla de todas y quizá la menos bella era la única cubierta que el pueblo podía ver. Isaías 53, 2 nos dice, creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tenía aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Por último, también pueden representar el plan de salvación. Entonces, estas cuatro cubiertas en el tabernáculo también representan la persona de Cristo y la obra de Cristo, de salvación por medio de Cristo, y representa también el plan de salvación. Por ejemplo, debemos nos acordar que cuando predicamos el Evangelio tiene 4 puntos. Dios, el hombre, Cristo y la respuesta. Y aquí estas 4 cortinas también pueden representar el plan de salvación. La primera, la santidad y la gloria de Dios. Dios, ¿quién es Dios? La segunda, el juicio de Dios por el pecado, o sea, quién es el hombre, cómo está el hombre delante de Dios por causa del pecado. La tercera, el sacrificio de Cristo. Y la cuarta, la redención del hombre, o sea, el que cree y se arrepiente tiene la salvación y la vida eterna. ¿Ok? Entonces, obviamente que de forma muy rápida y no nos profundizamos en todos los detalles, pero ya tienen una idea de lo que era el tabernáculo y lo que el tabernáculo significaba y representaba para el pueblo de Israel, y también cuál es el significado del tabernáculo para nosotros hoy día, cristianos y discípulos de Jesucristo. Finalizamos entonces esta clase, bendiciones, y nos vemos en la próxima clase.